¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando esta edición de Panorama. Vamos a hablar de varios temas sobre los cuales nos hemos ido abocando durante la tarea previa de producción, sobre todo porque creemos que son los temas, como siempre lo hacemos, que no necesariamente dominan la agenda política y periodística o comunicacional a nivel nacional, sino que además son los más trascendentes, los que tienen implicancias hacia adelante, hacia el futuro. Por un lado vamos a hablar del contexto internacional. Recientemente se hizo la Cumbre de las Américas. Hubo faltazos, pero también hubo alertas que tienen que ver con, por ejemplo, el clima belicoso que hoy impera a nivel internacional. Esto a partir de la situación generada en Ucrania por la invasión rusa. Y además el rol que tiene nuestro país en este momento, la representación institucional y política de la Argentina en esa cumbre, las alianzas, los mensajes, y también cómo se lee este posicionamiento de nuestro país. El otro tema sobre el cual vamos también a centrar la mirada está relacionado con esto que ha empezado a dominar también la agenda de las últimas semanas, y es la escasez de combustibles líquidos, particularmente del gasoil. Hay una explicación para todo esto, y es la diferencia comparativa entre el valor del combustible, de ese combustible, en relación al valor del mismo producto en Chile, en Paraguay, en Brasil, por ejemplo, y se está sintiendo sobremanera en la zona norte de la Argentina a raíz de la mayor demanda que se ha registrado en el último tiempo de este combustible, mayor demanda potenciada por la afluencia de transportistas que recargan, se reaprovisionan en nuestro país. Esto ha planteado no solamente preocupación por la escasez, también ha planteado la posibilidad del despliegue de negocios, como por ejemplo cuando se restringe la venta de combustible, que alguno cargue un tanque de 200 litros de gasoil y después a un precio, quiero decir, lo compre a un precio y después lo venda a un precio significativamente mayor a aquellos transportistas que necesitan, porque aún así le sigue siendo más económico cargarlo a esos costos. Y vamos a hablar de economía, vamos a hablar de números. Se conoció el índice de inflación del último mes, o del mes anterior en realidad. Bajó un poquitito respecto de los meses previos, pero claro, estamos por arriba de los 5 puntos. Y en este sentido, la otra novedad es el salto que tuvo la moneda norteamericana en la cotización del mercado blue, en el mercado marginal, el mercado paralelo, de cambio, pero que es el que domina en todo caso las transacciones en nuestro país, y el que se constituye como noticia por estas horas, como te decíamos, la cotización del dólar, de la moneda norteamericana. Así que de todos estos temas vamos a estar dialogando durante esta hora de programa que tenemos hasta las 22. Vamos a saludar en primer lugar a Damián Svab, que es analista internacional. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la Argentina y el mundo en este momento, la Cumbre de las Américas, por ejemplo. Damián, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Agustín. Gusto estar con vos y tu audiencia. Bueno, muy amable. ¿Qué Cumbre de las Américas? ¿Qué impresión te deja, digamos, el rol de la Argentina? ¿Y qué significa la Cumbre de las Américas en esta mirada contextual que se puede hacer sobre un acontecimiento de la magnitud de este encuentro, Damián? Mira, lo primero que habría que decir es que la Cumbre de las Américas tuvo un resultado deslucido que tuvo que ver un poco cómo se fue organizando, ¿no? En Estados Unidos había mucha expectativa porque Estados Unidos era anfitrión. Biden, de cierta manera, era una oportunidad para Biden para acercarse a América Latina, luego de lo que fue, bueno, el gobierno republicano, el gobierno de Trump. En ese sentido había expectativa, pero ahí empezaron a haber algunos problemas, sobre todo que al ser el anfitrión decidió no invitar a tres países, ¿no? A tres representaciones, a tres presidentes, ¿no? Claramente Maduro en Venezuela, Canel el cubano y Ortega en Nicaragua. Entonces eso hizo que la cumbre empezara a tener problemas porque se le plantaron a algunos países de una manera muy fuerte, sobre todo México, poniendo como condición que si no se invitaba a esos países, México no asistiría.
finalmente no asistió. Eso claramente le quitó trascendencia a la cumbre, porque México claramente con Brasil son los países más importantes en términos poblacionales, económicos y demás de América Latina. Entonces, ya de entrada vos ahí tenías que la cumbre le iba a faltar una pata importante. Después hubo quejas, ¿no? El presidente Alberto Fernández, Boric y otros presidentes que se quejaron de lo mismo, pero nunca pusieron en duda su presencia. Obviamente eso tiene que ver también con el peso específico de los mexicanos. Y Bolsonaro, por otras razones, una presencia forzada, podríamos decir, muestra también la debilidad de Biden en este sentido, porque Bolsonaro tuvo expresiones muy fuertes contra Biden, muy fuertes contra de mucho apoyo contra Trump, y sobre todo puso en duda el triunfo de Biden en las elecciones. ¿Te acordás que acompañó las denuncias de Trump sobre el fraude? De hecho, deslegitimó a Biden y de cierta manera lo puso contra las cuerdas y le exigió tener una bilateral con él, ¿no? Bolsonaro va a entrar en elecciones ahora, entonces él quería tener una bilateral con Biden. Biden se la concede justamente para que Brasil no pegue el faltazo. Así que Brasil estuvo. Y después entra un poco a la pregunta tuya. Alberto Fernández cumplió un rol bastante importante en este contexto, que era representar un poco la voz de los países que no iban a estar, o por lo menos la voz de la CELAC, ¿no? Que es una organización en la que confluyen muchos países de América Latina, menos Estados Unidos y Canadá. Y en ese sentido, yo creo que hizo un discurso. Muchos esperaban que se iba a bandear de cierta manera y iba a tener un apoyo un poco más fuerte hacia los países que no fueron invitados, a tres dictaduras, ¿no? Claramente que no fueron invitadas. Otros decían que no, por el otro lado le iban a correr por derecha y le iban a decir, por izquierda, y le iban a decir que se iba a plegar mucho a Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido tuvo un buen resultado Fernández. Quedó más o menos, hizo un discurso equilibrado, dejó más contento a todos, de cierta manera, y me parece que ahí, de acuerdo a eso, salvó un poco su presencia. Lo que sí, la cumbre deslucida, dijimos, hubo al final, a pesar de eso, un acuerdo entre los 20 países que participaron. Los que no fueron, obviamente, enviaron representación. Se firmó un acuerdo en cuanto a inmigración. El gran objetivo de Estados Unidos es ordenar la inmigración, pero bueno, no estaba presente el presidente mexicano, no estaban presentes los tres presidentes de lo que se llama el Triángulo del Norte, ¿no? De Centroamérica, donde son países claves como Honduras, Guatemala y El Salvador. Sus presidentes tampoco fueron. De ahí surge claramente la gran masa o gran parte de la inmigración ilegal. Entonces el objetivo de Estados Unidos, de cierta manera, salvó la ropa a Biden firmando esa declaración y haciendo de una cumbre que no va a pasar a la historia, que fue bastante delucida, tuvo por lo menos un resultado, un consenso entre todos los países, y bueno, y me parece que ese es el balance que se puede hacer de esta cumbre, ¿no? Está bien. Y en el plano de las relaciones internacionales también, pero vinculado esto al conflicto que todavía se mantiene en Europa tras la invasión rusa a Ucrania, fíjate vos que ya no ocupa ese papel preponderante en los medios de comunicación, pero sin embargo las repercusiones de esto, las derivaciones de esto siguen siendo algo notorio en nuestra propia realidad. ¿Qué estás advirtiendo en ese aspecto, Damián? Mira, es una buena pregunta y coincido con vos, ¿no? La guerra ha salido de la tapa de los diarios, ¿no? Pero al mismo tiempo se ha perpetuado, se ha naturalizado la guerra. La guerra continúa, los enfrentamientos continúan, sobre todo con objetivos diferentes de lo que era al inicio. Europa muestra, de cierta manera, se resquebraja frente a las sanciones y qué hacer con Putin. Hay presiones para que Zelensky afloje un poco y trate de buscar una alternativa, sobre todo los franceses, de Macron, ¿no? Que no quiere que Putin, de cierta manera, no quiere que Putin quede aislado, o no dejar la alternativa a Putin para que se siente en una mesa de negociación. Yo creo que todavía el que más está metido o concentrado con eso, y el que más quiere seguir de cierta manera castigando a Putin es Biden, ¿no? A Biden le dio buen resultado liderar el mundo occidental de cierta manera cuando empezó la guerra, con mucha fuerza, enviando armas, enviando apoyo económico, un apoyo político muy, muy fuerte, que eso al principio se notaba con el apoyo de muchos países y la condena de muchos países a Putin, pero cuando se hizo tan largo todo, ya vamos casi más de 100 días de guerra, me parece que el gran riesgo es esto, la naturalización. La guerra se instala en Europa,
Ucrania o Zelensky no puede aceptar las condiciones en que está hoy el escenario bélico, porque Zelensky, si se va a sentar, puede llegar a perder casi la mitad del país, ¿no? Y la mitad este, donde están los recursos naturales, donde de ahí sale gran parte de sus exportaciones, que está generando también grandes problemas económicos, el control del Mar Negro, el control de grandes ciudades. Entonces, Putin necesita consolidar su triunfo también en el este, quedarse con un objetivo concreto. Entonces, tampoco tiene incentivos para sentarse a negociar. Los europeos ya cada vez les cuesta más ponerse de acuerdo para las sanciones. Los problemas energéticos siguen estando muy vigentes en muchos países. Hay desacuerdos. Algunos países necesitan mucho más el gas y el petróleo que viene de Rusia que otros. Entonces, me parece que se acomodaron todos en una situación bastante dramática. La guerra sigue, la muerte sigue. Y me parece que entramos en un camino bastante complicado y yo realmente no veo ahora cuáles serían los incentivos para sentarse a una mesa de negociación y que cada uno se vaya de esa mesa ganando algo. Me cuesta encontrar qué podría ser. Lo que sí también es verdad, y con esto termino esta idea, es que las consecuencias económicas que está teniendo la guerra siguen muy presentes, ¿no? La inflación, el tema como decíamos recién, el tema del hambre, ¿no? Hay países que son quienes reciben los cereales, el trigo que viene de Ucrania, que no lo están recibiendo, se habla de hambrunas en el norte de África. Bueno, la inflación en los países europeos, en Estados Unidos, son históricas en 30 años, el tema de los recursos energéticos. Así que eso sí, quizás eso hace que los países quizás puedan de cierta manera sentarse y decir, bueno, hagamos algo con esto porque mucho más internamente no lo van a poder soportar porque sus poblaciones ya están demandando algún tipo de respuestas, ¿no? También sin ánimo de quitarte mucho más tiempo, pero no quería desaprovechar la oportunidad como para hacerte una consulta también de esta otra cuestión que ha sido motivo de debate periodístico y político en estas últimas jornadas a propósito del aterrizaje de un avión iraní o venezolano, digamos, en la Argentina. Contame cuál es digamos, qué es Irán hoy en el contexto internacional, cuáles son los vínculos con Venezuela y cuáles pueden ser las ligaciones que tiene con nuestro país en función de esta polémica que se ha montado en estas últimas jornadas a partir de ese avión retenido hoy en la Argentina. Mira, a ver, y la relación con Argentina e Irán está claramente marcada a fuego por lo que fueron los dos atentados terroristas del 92 en la Embajada de Israel y el 94 a la AMIA, ¿no? La Mutual Judía de Buenos Aires. A partir de ese momento, las relaciones con Irán están en su mínima expresión. Irán siempre se ha negado a colaborar con la investigación, con los pedidos de la justicia argentina durante muchos años, siguen muy vigentes. Entonces, en ese sentido, digo, ahí no hay ningún tipo de vínculo, por lo menos a niveles oficiales y de gobierno. Más allá de que después, bueno, la época del memorándum, bueno, ahí hubo esa situación que generó mucho ruido y a partir de eso también, obviamente, hay un cierto sector no sé si la política argentina, pero ciertos sectores ligados en ese entonces de gobierno tenían una posición pro-iraní y una idea de acercamiento con Irán, que yo creo que eso no está vigente hoy en día, ¿no? Lo que sí, Irán se transformó, volvió al mundo de cierta manera, volvió al concierto internacional a partir del acuerdo nuclear con Obama en 2014-2015, que se firmó un acuerdo con las grandes potencias para controlar el desarrollo nuclear iraní. Esto fue una buena forma, de cierta manera, de controlar el expansionismo iraní, por lo menos desde el punto de vista diplomático, pero cuando se entró Trump al gobierno, realmente bajó el acuerdo y Irán volvió a estar aislado a nivel internacional. Y esto Biden lo mantuvo, pero vos fíjate, hablando de la guerra de Ucrania, cuando empezaron a surgir los problemas con el embargo a Rusia, con el tema del petróleo y demás, ahí el mundo empezó a mirar otra vez a países como Irán y a países como Venezuela. No sé si vos recordás, pero hubo una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos viajando para reunirse con el gobierno de Maduro para ver de qué manera podían obtener petróleo y reemplazar el petróleo que no iba a llegar más de Rusia. Lo mismo con Irán, Estados Unidos y otros países apuraron la posibilidad para volver a un acuerdo con Irán, para que Irán también, de cierta manera, reemplace lo que Rusia ya no iba más a dar. Entonces, de cierta manera, se da una situación ahora
por necesidad pura, ¿no? Y que demuestra que la política y los países tienen más, los intereses van por encima de cualquier otra cosa. Este episodio del avión habla un poco de eso, habla de que este tipo de viajes tan misteriosos o están fuera te diría casi de la ley, ¿no? Irán los hace habitualmente para tratar de saltar ese embargo, ¿no? Irán está embargado de la época, volvió a estar con los embargos a partir de la época de Trump, entonces para tratar de zafar esos embargos, tiene este tipo de viajes para traer, si se quiere, la mercancía que no podía entrar por otro lado. Se está investigando, la verdad que no estoy muy al tanto o no, Claro. no se sabe exactamente bien por qué aterrizó acá, qué pasó, pero este vuelo me parece que hay que marcarlo en el sentido de lo que hace Irán para tratar de saltar el embargo que muchos países occidentales, sobre todo, lo tienen encerrado. Y claramente Venezuela es la puerta de ingreso de Irán, la principal puerta de ingreso de Irán en la región, ¿no? Damián, te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido nuevamente con nosotros para hablar del panorama internacional. Muchísimas gracias, que pases una linda noche. Gracias a vos y saludos y hasta cualquier momento. Bueno, Damián Svalb es analista internacional, con él estábamos charlando acerca de esta cumbre reciente, la Cumbre de las Américas, de la que participó la Argentina. Para la mirada de Damián, una cumbre deslucida por la ausencia, por algunos faltazos, por representaciones diplomáticas que no estuvieron, de países que dijeron no, en estas condiciones no, caso México, por ejemplo, lo hablaba recién, o de algunos países centroamericanos, que también estuvieron ausentes en esta cumbre y son quizás los países en donde se originan las mayores corrientes migratorias ilegales hacia los Estados Unidos. Pero claro, esto tiene también una lectura interesante desde la política propia, por el rol que ha tenido nuestra propia representación, la representación nacional, la que encabezó el presidente Alberto Fernández, que participó de esta cumbre. Y que a su regreso le tocó resolver o empezar a intervenir en un conflicto que ya lleva algún tiempo a esta parte, pero que todavía no encuentra una resolución, y quizás la resolución sea la más antipática de todas, digamos, la posible solución a este conflicto sea la menos simpática. Estamos hablando de los combustibles, estamos hablando del gasoil particularmente, y la escasez de este combustible en, te diría, la mayoría de las provincias, salvo las patagónicas. En todo lo que es el norte de la Argentina estamos viendo una suerte de desabastecimiento de esto. Pero ese desabastecimiento está dado por dos circunstancias. Por un lado, el aumento muy fuerte de la demanda en los últimos 4 meses, y por otro lado, las restricciones o algunas restricciones que han impuesto las empresas proveedoras de hidrocarburos para alimentar a las estaciones de servicio. Entonces, por ejemplo, el caso de YPF, que ha resuelto hacer YPF, le ha dicho a sus estacioneros, vos vendías X cantidad de combustibles por mes hasta hace algunos meses atrás. Bueno, vas a recibir eso, quizás un poquitito menos, administralo. Mayor demanda, algún tipo de restricción en la provisión del combustible genera escasez. ¿Por qué se da la mayor demanda del combustible, sobre todo el gasoil? Esa mayor demanda está dada por los precios relativos del combustible, por los precios en términos comparativos con otros países. Y si lo mirás y lo medís con los precios del mismo combustible, por ejemplo en Chile, por ejemplo en Paraguay, por ejemplo en Brasil, te encontrás que la misma unidad de medida se encuentra un 70-80% más cara al cambio en esos otros destinos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que todo el circuito de transporte de mercancías se aprovisiona en nuestro país, porque le conviene mucho más, aún cuando le fijen un valor diferencial para el mismo combustible. Nosotros queremos charlar de esto con Alfredo González. Alfredo es el presidente de la Cámara de Expendedores de Jujuy y creo que ya está en contacto con nosotros, Pablo. ¿Sí? Alfredo González, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Alfredo, combustible, mayor demanda, las petroleras que están restringiendo la entrega. La medida menos simpática sería elevar el precio de los combustibles y ponerlos acorde al precio que tiene el mismo combustible en los países limítrofes. ¿Cuál es el cuadro hoy de situación? ¿Cómo lo ve usted esto? ¿Cómo lo están analizando desde el sector de expendedores, que son los primeros en recibir el reclamo, Alfredo? A ver, en realidad hoy la única solución de mediano plazo, de corto plazo te diría, es subir los precios. Todas las demás decisiones que se puedan tomar para solucionar este problema lo van a solucionar en el largo plazo, llámese más de un año, más de 2 años, que son decisiones de inversión. Ahora, si uno quiere solucionar el problema en el corto plazo para los próximos meses, la única solución posible es una suba de precios en el surtidor, o en su defecto, el gobierno nacional tome la decisión de subsidiar esa diferencia que hay hoy en el mercado para justificar la importación de combustible. Porque el problema radica en dos cosas principalmente ahora. Primero, un exceso de demanda que se da, por esto que explicabas, que el combustible en Paraguay, Chile, Brasil se consigue arriba de 240, siempre hablando en pesos, arriba de 240 pesos el litro, y acá en Argentina lo consiguen a 120. Por más que exista esta decisión de YPF de cobrar un adicional a las patentes extranjeras, sigue siendo muy complicado de regular, sigue siendo muy complicado de implementar, porque no queda exento poder adquirirlo en otra petrolera, poder adquirirlo a través de una empresa argentina que le compre el gasoil y después se lo revenda a ellos. Al haber una brecha tan grande, permite mil negocios que alguien puede aprovechar en el medio. Con esto no quiero decir que no sea una solución, es una solución, pero va a seguir generando el problema. Por otro lado, hay una falta de oferta muy fuerte porque ninguna petrolera está en condiciones o está dispuesta a importar a valores internacionales para vender a 120 pesos el litro después acá en Argentina. Por ende, tener un doble problema, que hoy la única solución a corto plazo es tener un precio internacional que, por un lado, haga que los países limítrofes dejen de llevarse el gasoil para venderlo acá, y por otro lado, que las petroleras tengan un incentivo para traer el combustible y venderlo al país y que puedan hacer su negocio. Claro. Y hoy, digamos, el tema es un problema para ustedes, para los estacioneros, porque se están quedando sin el combustible para vender a sus propios clientes a partir de la demanda que tienen, de esta mayor demanda que están teniendo, y además no le están proveyendo. ¿Esto compensa de alguna manera esta situación que se está dando, el mayor volumen de ventas que han tenido, o no se hace patente ese mayor volumen de ventas producto de las restricciones que tienen en la entrega, Alfredo? No, porque a ver, por más que haya un exceso de demanda y hoy cada litro que llegue a una estación de servicio se venda en el tiempo que demora en descargar el camión, ya está vendido el producto, no hay producto, porque las petroleras hoy, a ver, Argentina siempre históricamente en valores normales importó el 30% del combustible que nosotros ocupamos dentro del país. Ahora es un poco más por este exceso de demanda, pero ese porcentaje no se está importando, no se está trayendo. Entonces las estaciones de servicio, por más que tengan una sobredemanda, no tienen producto para ofrecer. Hay algo que es horroroso para una estación de servicio, es echar a un cliente, decirle no tengo combustible. Lo peor que te puede pasar en cualquier negocio, que entre alguien a querer comprar tu producto y que uno no lo pueda vender porque no hay. Y el problema es que no hay. Alfredo, de los 7 días de la semana, ¿en cuántas oportunidades se está quedando usted por ejemplo, en su propio negocio sin combustible para vender? Por ejemplo, yo que tengo una YPF hace 4 días que no tengo gasoil. En el caso de las naftas está un poco más normalizado el abastecimiento, pero el gasoil te pasas 3, 4 días sin combustible, te llega un poquito, se vende en el lapso de la mañana, después estás 2 días sin combustible. Entonces, está bien, esas horas vendés un montón y vendés muy bien, pero es un problema que vos sabés que estás vendiendo porque no hay combustible en otro lado y se vende prácticamente en una mañana y después estás 3, 4 días sin producto.
En el caso de las YPF, que tienen un abastecimiento mucho más normalizado que otras estaciones. El caso de Action, por ejemplo, se pasan 6, 7 días sin combustible. En el caso de Refinor, solamente están mandando volúmenes muy chicos para la estación de servicio y no para el canal mayorista. El canal mayorista Refinor lo tiene directamente cerrado, no venden productos, que eran también un gran abastecimiento para las estaciones de servicio de bandera blanca, que en el caso de la provincia de Jujuy son todas las del interior, o sea que hoy todos los pueblitos del interior de Jujuy no tienen combustible. Tienen que salir a comprar combustible de las capitales o de las ciudades más grandes y lo terminan pagando muy superior, arriba de los 250, 270 pesos el litro. Entonces, al final, los que más castigados terminan saliendo son los más vulnerables, los que están más en el interior, la gente más complicada, el productor que está en el medio de la nada produciendo en este país, tiene que salir a comprar un gasoil que es imposible pagarlo. Claro. Alfredo, yo quisiera que se quede unos minutitos más conectado en el Zoom, porque me interesa saber esto que nos decía hoy más temprano, que la salida a todo esto es adecuar los precios a la realidad en términos comparativos con los países vecinos, es decir, un aumento de los combustibles, con lo cual se transforma en una medida bastante antipática desde lo político, mirado desde lo político. Desde lo económico puede ser saludable, pero lo político seguramente es antipática. Pero antes de que me conteste, porque sé que se está ansioso por contestarme, le pido, aguárdeme 2 minutitos, tenemos algunos compromisos comerciales y restablecemos el contacto con usted. ¿Puede ser? No, por favor. Dale, gracias. Vamos a hacer una pausa, son las 9:30, las 9:30 de la noche. Vamos a seguir con este tema después de los avisos de los compromisos comerciales que tenemos aquí en Panorama.